Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? Dios me los bendiga. Una vez más nos reunimos para estudiar el libro de Gálatas. Abran sus Biblias al capítulo 2, versículos 6 al 10. Vamos a leer en esta tarde y que Dios nos ayude a comprender y aprender de la palabra de Dios, ¿verdad? Gálatas capítulo 2 y el versículo 6. Voy a leer hasta el 10. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Hasta ahí la lectura. Vamos a orar que el Señor bendiga su palabra. El tema de este mensaje es la defensa del evangelio contra la reputación humana. La defensa del evangelio contra la reputación humana. Padre, damos gracias por el privilegio que nos das de abrir las escrituras, Señor, y aprender de ellas. Bendícenos, Señor, ayúdanos en el estudio de tu palabra, la aplicación de ella también, y ayúdanos a abrir nuestro corazón, nuestra mente a esta instrucción del apóstol Pablo, que fue de gran bendición a los de Galacia. Y Señor, que pueda ser de bendición también a nosotros, a los de la Iglesia Bautista de Los Ángeles, este estudio, Señor, también. Bendice, por favor, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La defensa del evangelio contra la reputación humana. Los falsos hermanos, según decían que Pablo no debería ser seguido porque no era un verdadero ministro. Su llamado no era igual a los discípulos de Cristo. Él nunca, y esto era lo que ellos pensaban o decían o inferían, él nunca había sido asociado a Cristo, ni siquiera con los demás líderes de la iglesia, ¿verdad? El apóstol Pablo responde a esta supuesta reputación demandada en la siguiente manera. Y lo que voy a compartir con ustedes en la manera que él, ¿verdad? Replica. Vemos aquí, número 1, Dios no está interesado en la reputación del hombre. Necesitamos aprender eso, muy importante, ¿verdad? Dios no está interesado en la reputación del hombre. El versículo 6 dice la palabra de Dios, pero de los que tenían reputación de ser algo, dice el apóstol Pablo, lo que hayan sido en otro tiempo, note la expresión que usa, nada me importa. Y es obvio que si cuando él usa esa expresión, ¿verdad? Es porque esa expresión viene con autoridad de a quien está sirviendo. Estamos hablando de Dios, de Cristo. Y él dice ahí, note que Dios dice no hace acepción de personas. ¿Okay? Y, expresa que no le importa la reputación y, ¿verdad? Y introduce al Señor lo que él había dicho sobre el tener imparcialidad con los humanos. A mí dice, pues los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Vemos aquí el apóstol Pablo bien acertado en su posición conforme a personas que tienen o que o buscaban la reputación. Acuérdense que él está defendiendo su posición porque los maestros falsos estaban criticando de que él no tenía la posición para hacerlo. Entonces, y él, ¿verdad?, recalca este punto y introduce también al Señor. La posición del Señor es la posición de él.
Dios no está interesado en la reputación del hombre. El apóstol Pablo se refiere a la reputación que estas personas hayan adquirido en otro tiempo, y eso es lo que expresa ahí. Cuando se refiere en otros tiempos, ¿verdad? Se está refiriendo a los logros alcanzados por sus propios esfuerzos humanos, ¿verdad? Y o privilegios recibidos por otros seres humanos. Y por supuesto el apóstol Pablo dice, no son de importancia ante Dios ni ante Pablo. ¿Ok? Porque está hablando de las personas en sí, la reputación de lo que representan ellos. Vemos aquí, aprendamos, ¿verdad? Y apliquemos la palabra de Dios. La palabra de Dios dice aquí en este versículo que Dios es imparcial cuando trata con el hombre. ¿Ok? Pablo se alinea con Dios. Él está diciendo esto porque no solamente lo cree, pero lo está practicando también, ¿verdad? Y eventualmente vamos a verlo en otro contexto más adelante, cuando él se confronta con el apóstol Pedro. Pero vemos aquí que él, ¿verdad? Recalca lo que Dios había dicho, o lo que él dice en su palabra. Dios es imparcial cuando se trata con el hombre, o cuando trata con el hombre. Porque eso, ¿en qué manera es imparcial? Por ejemplo, le voy a dar 4 áreas que el Señor es imparcial. Número 1, entre el bueno y el malo. Dios es imparcial entre el bueno y el malo. Vaya a Mateo capítulo 5, por ejemplo, y el versículo 45. Dice la palabra de Dios, Mateo 5, 45. Dice, para que seas hijo de vuestro Padre que está en los cielos, note que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. All right? Ahí está hablando de la imparcialidad. O sea, imparcialidad quiere decir no acepción de persona. El Señor no tiene favoritismo, ¿verdad? Sino que aquí, en este caso, note que el Señor, ¿verdad? Por eso, para que nosotros comprendamos lo que el Señor está diciendo aquí, necesitamos entenderlo cuando el Señor lo dice, digamos, en San Juan capítulo 3, versículo 16, que es bien famoso ese versículo, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo. Entonces, cuando estamos hablando que de tal manera amó Dios al mundo, está hablando de todo ser. No está, esto implica de que no tiene favoritismo. El Señor no tiene, ¿verdad? Cuando es acerca de parte de Dios hacia el hombre, ¿verdad? Note que aquí entre el justo y el malo, el Señor provee lo que ellos necesitan. Dice, para que seas hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos. Y luego dice, y que hace llover sobre justos e injustos. Qué tremenda bendición del amor de Dios, ¿verdad? Que no tiene favoritismo cuando es de dar igualdad a todos en la tierra. Vemos a Dios que es imparcial entre el bueno y el malo. Número 2, vemos a Dios que es imparcial entre el rico y el pobre. Fíjese, vayamos a Job 34. Job 34. Job 34 y el versículo 19 dice lo siguiente: cuánto menos a aquel que no hace excepción de personas, de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obra de su mano. Y aquí Eliú está hablando en calidad de Dios, ¿ok? Eliú. ¿Se acuerda que Eliú es el último persona de los 3 amigos que tenía Job? Y él está hablando del lado de Dios, ¿verdad? No está defendiendo la causa de los hombres, no está defendiendo la causa de Job, sino que se pone del lado de Dios, Eliú. Entonces, cuando Eliú está hablando, ¿verdad? Él declara esta porción de la palabra de Dios cuando habla acerca, dice, ¿se dirá al rey perverso y a los príncipes impíos? Está preguntando. Cuánto menos, dice, aquel que no hace acepción de personas, hablando de Dios, de príncipes,
ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obra de sus manos. Okay. So Eliú está reconociendo que Dios, ¿verdad? Como ha creado a todos, o sea, si Él crea a todos, no va a tener favoritismo, ¿verdad? Aunque el Señor pueda usar a algunas personas diferentes que otros, ¿verdad? Quizás de la manera como el hombre se mide aquí en la tierra, se puede ver de que Dios los está usando de diferentes maneras. Y así lo hace el Señor, ¿verdad? No toda la gente en la iglesia van a ser pastores, ¿verdad? No toda la gente en la iglesia van a ser misioneros. No todos en la iglesia van a hacer cierta cosa, sino que el Señor usa diferente, ¿verdad? A todos de una manera diferente. Eso es claro. Entonces, en este contexto, el Señor está hablando de que Él es imparcial. O sea, aquí el Espíritu Santo de Dios está mostrando de que Dios es imparcial entre el rico y el pobre. ¿Ok? Y porque dice, cuanto menos de aquel, dice, ni respeta, dice, más al rico que al pobre. O sea, que lo respeta igual. O sea, que al pobre lo ve igual que al rico. No porque el rico tiene lo que tiene y lo que posee, ¿verdad? El Señor va a tener favoritismo de él, ¿verdad? Aunque el Señor, o sea, y aquí está la cuestión, la Biblia nos enseña de que el Señor tiene algo con el rico, con el sentido de que los ricos, porque las riquezas los ciega, ¿verdad? En las cosas espirituales, y entonces, ¿verdad? Con el pobre está listo para recibir a Cristo en cualquier condición y situación que se encuentre, pero el rico no, ¿verdad? Y ahí está la diferencia, pero no es Dios haciendo la diferencia, es las personas que no quieren nada con Dios. Hablando del rico, ¿no? Ellos dependen del dinero, dependen de las cosas materiales y que rehúsan de Dios, ¿verdad? Porque alguno va a pensar, a decir, bueno, pero el rico es difícil que entre en el cielo. Sí, pero no es culpa de Dios, ¿ok? Dios ve al pobre igual que al rico. Y el rico, igual que el pobre, tiene que tomar una decisión para recibir a Cristo o para honrarlo en sus vidas, honrarlo en sus corazones. Entonces, pero si el rico por sus riquezas adora más las riquezas que a Dios, y tenemos una historia, ¿verdad? En la Biblia, donde hablando de el rico, el Señor le dice, ¿verdad? Este rico viene, Señor, ¿qué puedo hacer para ir al cielo? El Señor le dice, ¿qué dice la Biblia? O qué dice, ¿verdad? Las Escrituras. Y él dice, todo yo lo he practicado. Y entonces le dice, ok, vende, dice, todo lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme. Y la palabra de Dios dice que la persona se fue bien triste porque no podía hacer eso. Bueno, ni lo contempló en hacerlo. Solo se dio la vuelta y se fue. Y en ese contexto el Señor dice que es difícil que el hombre, o sea, el rico entre en el cielo porque ama más las cosas de este mundo y las riquezas de este mundo. ¿Tiene la culpa Dios ahí de eso? No, es el hombre. Pero Dios lo ve igual, tiene la misma oportunidad de darle a él la entrada al cielo, pero él escoge lo que él escoge, ¿verdad? Dios es imparcial. Acuérdense, Dios es imparcial entre el bueno y el malo. Dios le da la oportunidad a los dos igual. Con referencia entre el rico y el pobre, también el Señor es imparcial. Luego tenemos número 3, entre diferencias de razas. ¿Okay? Entre diferencias de razas. Vayamos a Hechos capítulo. Dios es imparcial entre diferentes razas o la diferencia de las razas. En Hechos capítulo 10 está la historia de Pedro, ¿verdad? Que Dios lo manda, el Señor lo manda a hacer, lo manda con Cornelio. Cornelio es un centurión que ha tenido un encuentro con Dios, un ángel lo visita, ¿verdad? A él. Y Dios está buscando el alma de Cornelio. Entonces, Pedro es mandado a hacer este trabajo, ¿verdad? Y acuérdense, Cornelio, en este caso, él es un gentil, no es judío. Entonces, es un romano. Note que este es un centurión, es un romano que está literalmente
sobre la autoridad del judío, ¿verdad? Entonces, el judío no quería someterse a la dirección de los romanos. Sin embargo, ¿verdad? Este Señor manda a Pedro en este contexto. El versículo 34 comienza ahí la lectura. Le estaba diciendo eso para comprender dónde vamos. El versículo 34 dice lo siguiente. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Qué es lo que pasó? Pedro llevó el mensaje del evangelio a este señor, a este centurión. Y vemos que el Señor, ¿verdad? Le permite a Pedro a llevar el evangelio. Note, y ellos recibieron a Cristo. ¿Ok? El versículo 35 dice: sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje. Ahí describe Pedro qué fue lo que pasó. En otras palabras, Cornelio tuvo una visión, ¿verdad? Y él oraba y le pedía a Dios. Me imagino que había escuchado del evangelio. Y este varón comenzó a tener una convicción. Habían cristianos alrededor de él que lo influyeron de alguna manera, porque incluso él había sido una persona que había ayudado a los cristianos. Y ahí se comenta, en toda la historia hay comentario de eso. Y entonces este varón viene a los ojos de Dios, y el Señor manda a Pedro para que le lleve el mensaje. Y Pedro, ¿verdad? Tuvo que aprender ahí en ese día. Es una tremenda lección que aprendió Pedro, ¿verdad? Y por eso dice aquí en este versículo 34, dice: entonces Pedro, dice, abriendo la boca, dijo: en verdad. ¿Okay? Esa expresión es como decir: ahora lo entiendo. No entendía esto. ¿Okay? Ahora lo entiendo. Dice: comprendo. Dice: no lo comprendía. Que Dios no hace acepción de personas. Porque el judío había sido instruido que el judío, o sea, Dios estaba para el judío, ¿verdad? Y que ellos eran el pueblo especial de Dios, y por supuesto son especial, ¿verdad? Son escogidos de Él. Pero en este momento el Señor dice: quiero enseñarte de que la salvación también es para toda criatura. Vemos dos cosas aquí bien importantes. Número uno, ahí en el número 3, Dios no tiene diferencias entre razas. ¿Okay? Porque este es un centurión, es un gentil. Pedro es judío. Y Pedro, como judío, lleva el mensaje de salvación para a estos, podríamos decir, verdugos. Porque los romanos en ese tiempo eran los verdugos en contra de los judíos, ¿verdad? Y los judíos estaban sometidos a la autoridad romana. Ellos eran los verdugos de los judíos. Sin embargo, Pedro declara el mensaje del evangelio. Ellos vienen a ser salvos. El Espíritu Santo de Dios viene sobre ellos. Eso es lo que dice toda la historia ahí. Es linda historia. Ustedes lo pueden leer, capítulo 10, ¿verdad? Léalo y cuántas cosas ahí suceden. El Señor le enseña ahí a Pedro de que él no debe tener tampoco acepción de personas. ¿Ok? Eso es lo que le enseñó el Señor a Pedro. El centurión, obviamente, él fue bendecido por la presencia del evangelio que fue llevada a ellos y a su familia. Eso fue tremenda bendición. Vemos, número 3, dijimos que el Señor no tiene parcialidad entre diferencias de razas. Eso quiere decir que para el Señor, o sea, el Señor es color blind, o sea, que el Señor es ciego para el color de la piel. ¿Okay? Usted y yo, como seguidores de Cristo y hijos del Señor, siervos de Él, salvados por su bendita gracia, nosotros debemos de actuar igualmente. No debemos de tener acepción de personas, ¿verdad? Que si es oriental, que si es moreno, que si es hindú, ¿verdad? Que si es japonés, no importa de dónde sea, ruso, donde sea estas personas, no podemos tener acepción de personas, porque el Señor no hace excepción de personas. Nosotros, sus hijos, de igual manera, no podemos hacer acepción de personas. Cuando se refiere a la raza, o sea, al color de la piel, pero también cuando se refiere a la salvación.
Vemos aquí Pedro, o sea, llevó el evangelio de Cristo, ¿verdad? Note que le enseñó 2 lecciones hay aquí, y ese es el número 4, entre los necesitados de la salvación. Vemos que el centurión estaba necesitado de la salvación, pero era un gentil. El Señor le enseñó a Pedro 2 lecciones. Una, el Señor le enseñó de que para llevar el evangelio no tiene que haber acepción de personas, ni para ninguna raza, ¿okay? No color, y no darle el evangelio solo a las personas favoritas, solo a la gente de tu raza, solo a la gente de mi raza. No, esa es toda raza. Y la salvación, por supuesto, no la podemos negar a nadie. Dios es imparcial cuando trata con el hombre en esta área, ¿okay? Entre el bueno, el malo, el justo, el injusto, el rico, el pobre, en las razas y en la necesidad de la salvación. El Señor no tiene acepción de persona. Y eso es lo que el apóstol Pablo está recalcando en Gálatas. Entonces Pablo, si sabe de que Dios es la disposición de Dios, Pablo está declarando la posición de Dios, ¿ok? Pero también él está declarando que su posición también es la misma. Al decir Pablo que Dios no tiene acepción de personas, en otras palabras también le estaba diciendo, hablando aquí en el contexto de la reputación, ¿verdad? Y por eso dice el versículo 6 al final, dice, Dios no hace acepción de personas. Dice, a mí pues, dice el apóstol Pablo, los de reputación nada nuevo me comunicaron. ¿Ok? La reputación en el contexto de la sabiduría y el contexto del evangelio y en el contexto de teológico, bíblico, nada le enseñaron a Pablo. Entonces, en este caso, porque el tema que estamos desarrollando aquí es el servicio a Dios. ¿Okay? Y los credenciales que tiene Pablo para con Dios y para con los hombres. Entonces Pablo dice, si ustedes andan buscando reputación, dice, pues la gente que tiene reputación aquí en la tierra no me han ayudado a mí a ser mejor santo, a ser mejor cristiano, o ser mejor siervo de Dios, o ser un mejor hombre de Dios. Nada de ellos me han enseñado, no me han enseñado nada nuevo. Y por supuesto está hablando de que todo venía de la autoridad del Señor para con él, ¿verdad? Entre los necesitados. Quiero llevarlos a esta cita, no se las enseñé, pero en Romanos capítulo 12, 10-12. Observe lo que dice este versículo, hablando de la imparcialidad. Dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Gloria a Dios. Y este es el versículo, está antes del versículo famoso que nosotros, los ganadores de almas, usamos. Porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Eso está hablando de cualquier persona, cualquiera, porque todo aquel. ¿Qué es lo que tiene que hacer la persona, verdad, para recibir a Cristo? Solo invocarle. No tiene que ser ruso, no tiene que ser blanco, no tiene que ser negro, no tiene que ser de ninguna raza. Solamente tiene que invocarlo y ya puede recibir a Cristo. Ahí está. Dios no tiene parcialidad, no tiene favoritismo. ¿Ok? Dios es imparcial cuando trata con el hombre. Número 2, Dios es imparcial cuando trata con el llamado de alguien también. ¿Ok? Dios es imparcial cuando trata con el llamado de alguien. Vayamos a Gálatas nuevamente, en el capítulo 2 y el versículo 7. Dice, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro, el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Dios es imparcial cuando trata con el llamado de alguien. Vemos aquí 2 cosas importantes. ¿Okay? Número 1, vemos que Dios llamó a Pablo a los gentiles, ¿verdad? Dios llamó a Pablo a los gentiles. La reputación que Pablo representaba como fariseo en Israel era importante para con los hombres. Escuche bien lo que le dije, ¿ok? La reputación que Pablo representaba como fariseo en Israel era importante para con los hombres.
¿ok? Pero sí, pero sí para el Señor. No era importante, eso es lo que quise decir, ¿ok? No era importante para los hombres, pero sí para el Señor, ¿ok? Ah, perdón, con Pablo es lo contrario. Déjenme repetirlo. Aquí me confundí en la lectura. La reputación que Pablo representaba como fariseo en Israel era importante para con los hombres, ¿verdad? Pero no para el Señor. ¿Okay? La reputación que tenía Pablo como fariseo, ¿okay? Era importante para los hombres. ¿Por qué? Porque, pues, acuérdese, cuando él siempre se introducía, él decía, yo soy fariseo de los fariseos, celoso de la ley, ¿verdad? Y por supuesto, él era un erudito y conocía diferentes lenguajes. El hombre era muy preparado. Y esos eran los credenciales de él cuando él hablaba. Y que representaba, por supuesto, el Sanedrín, era parte del Sanedrín. Y los del Sanedrín, o sea, estamos hablando de que estos eran la cabeza legislativa de la nación. O sea, ellos creaban las leyes. Y no solamente eso, sino que eran jueces también. Esas dos cosas eran ellos. Eran jueces con la gente, porque ellos entendían la ley, sabían la ley, la entendían y la enseñaban, pero también la ejecutaban. Eran jueces y también ejercían leyes o creaban leyes. Esa es tremenda autoridad en la nación y era parte, Pablo, de ellos. Entonces, para el hombre, estas posiciones de Pablo, que representaba a Pablo, era muy importante, pero para Dios no lo era. ¿Okay? Hablando de la reputación, estamos hablando de la reputación. Cuando estamos hablando de la persona, Pablo era importante para Dios, pero no la reputación de Pablo. ¿Okay? Quiero que comprendan esas dos cosas. ¿Okay? Entonces, Pablo fue simplemente un pecador que necesitaba ser salvo. ¿Okay? Y como consecuencia de su salvación, el Señor lo usaría en su reino. Y eso es lo que él expresa en 2 de Timoteo. Vayan ahí, por favor. 2 de Timoteo, capítulo 1. Esto es lo que expresa el apóstol Pablo. Note, capítulo 1 de 2 de Timoteo, versículo 9. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Versículo 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual dice, note aquí está, yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Ahí está. Esos son los credenciales. Esa es la verdadera credencial del apóstol Pablo. Ahora, pero fíjense bien, ¿quién fue que lo llamó y lo constituyó? El Señor. No fue él, ¿okay? Ni por lo que él sabía, ¿okay? Es más, Pablo, o sea, lo que él sabía de que se iba a ir al infierno y necesitaba salvación de vida eterna. Lo primero que él le dijo al Señor cuando se le apareció, Señor, ¿quién tú eres? Primero no conocía a Cristo. Segundo es cuando quedó ciego, le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? No sabía. El Señor lo constituyó, lo preparó, ¿verdad? El Espíritu Santo de Dios entró en él y entonces vino a ser la criatura y el hombre de Dios que eventualmente el Señor desarrolló. Entonces vemos que Dios llamó a Pablo a los gentiles. Dios es imparcial cuando trata con el llamado de alguien. ¿Okay? ¿Va a tener favoritismo el Señor? No. Dios llamó a Pablo a los gentiles, ¿verdad? En este respecto. Ahora él era judío y lo llamó a los gentiles. ¿Okay? Y es un particular llamado con Pablo. ¿Okay? Bien particular. Ahora vemos, número 2, Dios llamó a Pedro a los judíos. Sí, vemos otro llamado, pero es totalmente diferente. ¿Okay? Cada llamado es único, ¿verdad? Y el Señor aquí no tiene favoritismo, que voy a agarrar a y lo voy a poner en esta posición porque, ¿verdad? Él me es alguien especial a mí. No, ¿verdad? De esa manera no obra el Señor. Dios llama en este contexto también a Pedro a los judíos.
Note el versículo ahí donde estamos en Gálatas, capítulo 2, donde estábamos, y el versículo 7, porque los dos versículos hablan de los mismos dos varones. Note, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendada el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro, el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. O sea, lo que Pablo está diciendo, el mismo que llamó a Pedro, o el mismo que usó a Pedro, o el mismo que llamó a Pedro para el servicio de él, también a mí me llamó. O sea, y le está aclarando aquí, para mí, a los gentiles, ¿verdad? Me llamó el Señor, y por supuesto, como a Pedro dice a los judíos, y él mismo lo declara. So, hablando de la reputación que Pedro representaba como pescador y sin letras en Israel, no era muy importante para los hombres. Escuche bien. La reputación que Pedro representaba como pescador y sin letras, ¿ok?, en Israel no era muy importante para los hombres. O sea, con Pablo, la posición de Pablo y la reputación de Pablo era bien importante para con los hombres, pero Pedro no era muy importante esa reputación. Era un pescador común y corriente y no tenía letras. Eso quiere decir no tenía ningún conocimiento, no ha ido a la escuela. O sea, me imagino que solo podía leer y escribir, pero nada especial como Pablo. Note, aquí estamos viendo que Pablo, hablando de reputación, Pablo tenía más reputación que Pedro. Okay, hablando de la reputación. Okay. Pero el Señor no tiene, ¿verdad? Es imparcial el Señor cuando trata con el llamado de alguien. Solo la reputación que Pedro representaba como el pescador y sin letras en Israel no era importante para los hombres, pero sí para el Señor. Okay. So, Pedro era simplemente un pescador, pecador, que necesitaba ser salvo. Igual que Pablo. Okay. Era un pecador que necesitaba ser salvo. Y como consecuencia de su salvación, hablando de Pedro, y su negación al Señor, acuérdense, que no solamente Pedro no tenía una buena reputación, era un pescador común y corriente, sin letras, ¿ok? Porque la palabra de Dios así nos enseña de que los que anduvieron con el Señor Jesucristo fueron reconocidos que eran personas que estaban sin letras. Sin letras quiere decir no estudios, ¿ok? Entonces, pero note que como consecuencia de su salvación y su negación al Señor, el Señor, por su gracia, terminó, ¿verdad?, usándolo con los judíos y con los gentiles también. Y vemos a Pedro siendo usado por la imparcialidad que tiene Dios para el llamado. Qué lindo. O sea, que Pedro no se lo merecía. Imagínense que hasta lo negó. Él no solamente no era preparado, ¿verdad?, como Pedro, como Pablo, no tenía reputación ninguna, un pescador común y corriente. Es más, el Señor le dijo cuando los llamó, los haré pescadores de hombres. So, usó el empleo que ellos de lo que ellos vivían, y el Señor lo usó eso como un adjetivo. Dijo, ok, lo voy a hacer. Ya no van a ser pescadores ya no van a pescar pescados, pero van a pescar hombres. Gloria a Dios. Y el Señor no tuvo accesión de personas ahí. De alguna manera, el llamado, ¿verdad?, el Señor los puede usar a cualquier persona. Note el versículo 15 del capítulo 21 de San Juan. Quiero que lean, que observen esto. Hablando de Pedro. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Note, ese es un llamado, ¿ok? Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Ese es el llamado, son 2 veces el llamado. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?
Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Qué interesante. El Señor lo manda, primero le dice, apacienta mis corderos. Luego le dice, pastorea mis ovejas. Y luego le dice, apacienta mis ovejas. Ese es el llamado. Ese es el llamado. Y el Señor no tuvo ningún problema de usarlo a Pedro. Y es más, Pedro vino a ser pues líder de los judíos, ¿verdad? Aunque Jacobo era el pastor de la iglesia, que es el medio hermano de Cristo, de Jerusalén, pero Pedro era el que era el cabeza, la Biblia lo habla de que él era uno de los pilares, ¿verdad?, de la iglesia ahí en Jerusalén. Y Pablo se expresa de esa manera con Pedro y Juan, ¿verdad?, que eran los cabezas en esa iglesia. Vemos aquí que el Señor, cuando llama a alguien, es imparcial. El Señor puede usar a cualquier persona, no por la reputación. Estamos hablando de que el Señor es imparcial con la reputación de los hombres. ¿Okay? Pablo tenía su reputación, Pedro no tenía ninguna, pero a ambos los usó. Pedro fue líder de los judíos y Pablo vino a ser un líder de los gentiles. Es interesante. ¿Okay? Continuamos. Vemos aquí, Dios primero, dijimos, Dios es imparcial cuando trata con el hombre. Número 2, Dios es imparcial cuando trata con el llamado de alguien. Y número 3, Dios es imparcial cuando da de su gracia. Qué lindo es el Señor. Dios es imparcial cuando da de su gracia. Vayamos otra vez a Gálatas y observemos el versículo 9 del capítulo 2 de Gálatas. 2 de Gálatas, versículo 9. Reconociendo la gracia, este es Pablo diciendo sobre los apóstoles, reconociendo la gracia que me habían sido dada. ¿Quién reconocía la gracia? Jacobo, Cefas y Juan. Pablo está refiriéndose aquí a estos cabezas, a estos pilares de la iglesia en Jerusalén. Y él dice, ellos reconociendo la gracia que me había sido dada. Dice, que eran considerados, dice, hablando de como columnas, nos dieron, dice, a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Hablando del ministerio. Son otras palabras, los apóstoles, Pedro, Jacobo, el medio hermano de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, Juan, ellos podían percibir claramente que Pablo, la gracia de Dios había obrado poderosamente en él. Y eso es lo que él dice. Y reconociendo ellos la gracia que me había sido dada. ¿De quién? Del Señor. Que lo había sido escogido después de haber sido un criminal. Imagínense. ¿Okay? Aquí estamos hablando de que el Señor, ¿verdad?, fue imparcial en ese llamado. Porque este era criminal. Pedro lo había evitado al Señor, ¿verdad? Denied al Señor, ¿verdad? Lo había negado. Pero Pablo estaba persiguiendo, era un criminal. Note este llamado, el Señor, las reputaciones de ellos no estaban ni muy bien, a los ojos del Señor. Era el Señor imparcial en su llamado, pero también cuando Él da de su gracia, es imparcial. En este caso, ¿verdad? Cristo había dado de su gracia a Pablo, ¿verdad? Los siervos de Dios reconocen la gracia que había sido derramada sobre el apóstol Pablo. Oficialmente muestran el compañerismo del apostolado a ambos, a Bernabé y a Pablo, para que ejercieran el llamado que Dios tenía sobre sus vidas. En otras palabras, eso es lo que explica aquí el apóstol Pablo, de que, que le dieron la mano. En otras palabras, ellos le dieron la bienvenida, los aceptaron de que sí, Dios estaba obrando, ¿verdad? Y que Dios no tenía excepción de personas y que estaba obrando en Bernabé, estaba obrando en Pablo, ¿verdad? Para
llevar el precioso evangelio a los gentiles. Aunque Pablo no necesitaba el apoyo de estos 3 apóstoles para ejercer su propio llamado al ministerio del Señor, se entiende por el contexto aquí que estamos entendiendo que para Pablo tenía cierta importancia y quizá también su beneficio de tener afinidad con los discípulos del Señor, los que estaban dentro del círculo más cercano al Señor. Entonces, ¿quiénes son los que estaban más cercanos al Señor? De acuerdo como nos explica aquí la palabra de Dios, el versículo 9 dice, y reconociendo, dice, este es Pablo, la gracia que había sido dada. Y él menciona a estos 3 varones, ¿ok? Jacobo, este Jacobo es el pastor de la iglesia de Jerusalén y es el medio hermano de Cristo. Ahora, hay un Jacobo que es hermano de Juan. Perdón, es hermano de Juan. Este no es este, porque está hablando de los 3 cabecillas, o de 3 pilares, ¿verdad?, que había en Jerusalén. Y era el pastor de la iglesia, que era Jacobo, el medio hermano del Señor Jesucristo, y Cefas, que es Pedro. Y tenemos a Juan, ¿verdad?, que es el amado, ¿verdad?, apóstol del Señor. Note que eran, aquí dice, este es Pablo endorsando esta verdad, que eran, dice, considerados como columnas, ¿okay?, en la iglesia de Jerusalén. Nos dieron, dice, a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Eso quiere decir, nos aceptaron. Y me dieron a mí la aceptación y me recibieron muy bien para que nosotros fuéramos a lo que teníamos que hacer, ¿verdad? Acuérdense que ellos, Bernabé y Pablo, fueron conducto de una carta que Santiago, o sea, Jacobo escribió a la iglesia de Antioquía, ¿verdad? Cuando Pablo y Bernabé habían venido, eso se puede ver en el capítulo 15 del libro de Hechos, y ya lo habíamos estudiado, ¿verdad? Entonces vemos aquí que Pablo le convenía tener esta afinidad. Cuando digo afinidad, cercanía con los apóstoles, obviamente. Si Pablo iba a estar sirviendo en el evangelio en otras naciones, ¿verdad? Pues acuérdese, la palabra de Dios se había dicho de que de Jerusalén iba a salir la salvación, ¿verdad? De Jerusalén. Obviamente, el mensaje que Pablo llevaba tenía que haber sido reconocido de que él era también uno de los apóstoles que habían iniciado el llevar el precioso evangelio desde Jerusalén. Entonces, para que él sea conocido en las naciones afuera, él tenía que conocer, o sea, a él lo tenían que conocer los líderes de la iglesia en Jerusalén. Por eso le convenía tener una buena afinidad con ellos, una buena comunión con ellos, ¿verdad? Y hacerse conocer de que él es uno llamado por el Señor Jesucristo, pero también conocerlos a ellos y mutuamente tener una afinidad. Cuando digo afinidad es cercanía, ¿verdad? De quién era Pablo, para que Pedro supiera quién era Pablo, Pablo supiera quién era Pedro. ¿Okay? Y así los demás discípulos. Esta era importante para Pablo, porque en caso de que alguien escribiera un conducto a la iglesia en Jerusalén y preguntaran sobre Pablo y quién es Pablo y Pablo de Tarso y qué es lo que está haciendo este hombre, allá en Jerusalén le dieran, ¿verdad?, el ok de que sí es un varón reconocido por ellos también. Eso es importante, ¿verdad? Esta afinidad. Entonces Pablo, en este caso, dice ahí en el versículo, dice, eran considerados, note que él habla de la posición de ellos en Jerusalén, que eran considerados las columnas. O sea, estos son las principales cabezas de la iglesia en Jerusalén. Y note en la manera que él se expresa y dice, nos dieron, dice, a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. ¿Okay? Nos dieron, o sea, primero pone la posición de estos apóstoles y luego él expresa que estos apóstoles y la posición de ellos, en esa posición de autoridad, los recibieron a ambos, ¿verdad? Y entonces, y ahí dice, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión.
hablando de los judíos. Ahí está bien claro el apóstol Pablo, declara, y este era el círculo, acuérdese que habían tres que el Señor Jesucristo siempre llamaba en su círculo. Cuando decimos su círculo, cerquita de ellos, siempre llamaba el Señor a Santiago, al hermano de Juan y a Pedro. Ellos tres, ¿ok? Ellos tres siempre eran llamados. Cuando el Señor se transfiguró, ¿ok? Que era un secreto, ¿verdad? Por decir así, hasta que el Señor no resucitara de los muertos. Eso le dijo el Señor: no le vayan a decir nada a nadie de lo que ustedes han visto. Cuando Él se reunió con Moisés y Elías, eso se le llama, ¿verdad? Que el Señor se transfiguró y ellos vieron la gloria del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y Él llamó a esos tres, ellos vieron. Aquellos que el Señor siempre llamaba y que Él iba a orar con ellos, ¿verdad? Llamaba siempre a ellos tres, o ellos eran los del círculo. Note que ellos vinieron a ser, ¿verdad?, los cabezas también de la iglesia en Jerusalén. Interesante todo este estudio. Vemos ahí esto importante. Pablo reconoce la gracia de Dios sobre los discípulos también, a tal grado que toma diligentemente el consejo de los apóstoles. O sea que no solamente los apóstoles Juan, Jacobo y Pedro reconocen que la gracia de Dios estaba sobre Pablo, pero también Pablo reconoce que la gracia de Dios estaba sobre estos varones de Dios. ¿Por qué razón decimos esto? Porque Pablo toma en consideración el consejo de ellos. Note el versículo 10. Solamente dice: nos pidieron que nos acordésemos de los pobres, lo cual dice: también procuré con diligencia hacer. Wow. Está diciendo de que la recomendación de ellos fue de que ellos, ¿verdad?, administraran a los pobres. Entonces Pablo dijo: lo cual dice, yo con diligencia lo llevé a cabo. O sea que le puse atención a lo que me dijeron y lo llevé a cabo. Okay. Eso da mucho a entender de que también Pablo reconoció la autoridad de ellos, ¿verdad? Porque reconoció que venía de ellos, ¿verdad?, varones de Dios. Y él reconoció: ok, ustedes quieren que hagamos eso, vamos a considerar esto. Y obvio que el Señor, siendo rico, se hizo pobre. Este concepto de por los pobres, ¿verdad?, que ellos necesitan también asistencia, era pues, en este caso sería una confirmación de la labor del apóstol Pablo como hombre de Dios, yendo a la gente a llevar el evangelio. No solamente llevar el precioso evangelio, pero también ayudarles, ¿verdad?, si es que había necesidad de algo material que pudiera ayudar. Él dice que con diligencia lo hizo. Vemos aquí que Pablo también reconoce la autoridad de ellos en este respecto. Okay. Quiero terminar con esto. Okay. Vemos aquí tres cosas, ¿verdad? Dios no está interesado en la reputación del hombre. Y vemos que Dios es imparcial cuando trata con el hombre. Dios es imparcial cuando trata con el llamado de alguien. Y Dios es imparcial cuando da de su gracia. Dios trata a todos los hombres igual, en otras palabras. ¿Okay? Nadie puede decir, ninguna persona sobre la tierra puede decir que nosotros tenemos o sea, que Dios tiene favoritismo conmigo y con alguien no. O con esta persona sí, pero conmigo no. Nadie puede decir eso. Nadie puede estar pensando de que Dios es injusto, ¿verdad? Él mismo declara que Él es, note que la luz del sol sale a todo el mundo. El aire que respiramos, todo bueno y malo lo respiramos, ¿verdad? Y el Señor provee a todos y ya lo vimos eso. Dios trata a todos los hombres igual. Dios no tiene favoritos a nadie y no muestra parcialidad. Okay? Cada persona es salva por el mismo evangelio. Escuche, okay? Cada persona es salva por el mismo evangelio. La misma sangre que derramó el Señor por mí, la derramó por usted y por toda la gente en el mundo. Okay? No hay favoritismo. Y cada persona es llamada por un mismo Señor. Gloria a Dios, amén. Cada persona es llamada por el mismo Señor. El que llamó Pastor Chapo, me llamó a mí también para servirle.
El que llamó pastor Luis Parada, el que llamó a pastor Ezequiel Salazar, lo llamó y me llamó también a mí, el mismo. ¿Okay? Y es el mismo que va a llamar a ustedes, el mismo que el Señor llamó a Billy Sunday, estos grandes hombres de Dios. Es el mismo que me llamó a mí y que le llamó a usted para servirle al Señor. Gloria a Dios por eso, amén. El Señor no tiene parcialidad. Nadie puede decir, el Señor, ¿verdad? No es conmigo, solo es para con todas las personas. Y hay personas que así piensan. Mire cómo le van a la otra persona, mira qué bien le va, mira cómo Dios lo bendice y a mí no me bendice. Tenga cuidado de decir eso, porque usted no sabe cómo Dios está tratando con la otra persona, o qué es lo que está pasando con esa persona, o cómo esa persona glorifica a Dios, o cómo Dios quiere usar a esa persona. No podemos estar viendo y juzgando y midiéndonos, ¿verdad? Lo que a mí me pasa, que lo que le pasa a las otras personas. O que tiene que pasar lo que le pasó a la otra persona de bien, me va a pasar a mí también de bien. Y el beneficio que las otras personas están recibiendo, yo también tengo que recibirlas. Eso es incoherente. ¿Okay? Cuidado con eso, porque eso puede traer en su corazón odio o tristeza o algo amargo, ¿verdad? En su vida. Eso no es bueno. Quiero terminar con esto. Tengamos cuidado de buscar la aprobación de líderes antes de la aprobación de Dios. ¿Ok? Hablando cuando estamos hablando de reputación y la posición, y estamos hablando de ser reconocidos, ¿verdad? Tengamos cuidado de buscar la aprobación de líderes antes de la aprobación de Dios. Número 2, tengamos cuidado de buscar el llamado de las iglesias o líderes antes del llamado de Dios. ¿Ok? Acuérdense, una de las cosas que me encanta a mí en mi vida al servicio del Señor es que yo no puse atención a los hombres en mi llamado. Yo le puse atención a el llamado que el Señor hizo a mí. ¿Okay? No a la iglesia, no al líder que estaba en la iglesia. Pastor Chapo no influyó en mi llamado. Ahora él influyó en mi vida cristiana y yo se lo agradezco para siempre. Porque él, ¿verdad?, estableció un ministerio hispano y él dio los recursos, Dios lo puso, dirigió todo eso para cuando yo llegué a la iglesia, al ministerio hispano, yo fui salvo ahí, gloria a Dios, pero el llamado Dios lo hizo en mi vida y no fue ni siquiera en la iglesia, sino que fue en otro lugar donde estaba yo siendo preparado para servirle al Señor. ¿Ok? El llamado es bien importante. El llamado no lo hace un líder, no lo hace un pastor, no lo hace un evangelista, lo hace Dios. No lo hace la iglesia. ¿Okay? Tengamos cuidado de buscar el llamado de las iglesias o líderes antes del llamado de Dios. Y para terminar, tengamos cuidado de buscar la reputación de este mundo antes de la reputación con Dios. ¿Okay? La reputación de este mundo no sirve de nada delante de los ojos de Dios. Que lo que usted es con sus diplomas y todo lo que usted ha logrado en este mundo, lo que sea que usted haya logrado o esté por lograr o esté haciendo, nada de eso tiene ningún significado. Si no es para el uso de Dios, no tiene ningún significado. Eso solamente es para usted y para su cultura, para su negocio, su trabajo, sus sueños, sus metas. Eso está bien. Pero hablando de la reputación del hombre, ¿verdad? Dios nos ve a todos iguales, pecadores, porque eso es lo que Dios es. Dios es un Dios bueno y Él no tiene acepción de personas. No ve a personas diferentes en sus colores y su reputación, para nada. ¿Okay? Por eso le titulé esto, la defensa del evangelio contra la reputación humana. Que la reputación humana delante de Dios no tiene ningún significado. Ahora, eso no quiere decir que si usted es doctor, el Señor lo echa. No, está bien. Si usted le quiere servir como un doctor, como un abogado, como un arquitecto, como un paralegal, lo que sea, que usted haga una enfermera, un enfermero, usted hace ese trabajo y es aplaudido porque usted está trabajando para servicio, para alguien más, y eso está bien. Pero estamos hablando de que no nos debemos de creer lo que representamos en este mundo y que por eso ya la tenemos hecha también con Dios. Porque pues, ¿verdad? No podemos reclinarnos en la reputación o en los logros
terrenales. ¿Okay? Siempre, sí, ahora, cuando una persona ha dado su vida para el llamado de servirle al Señor tiempo completo, esos son logros preciosos. Eso sí, el Señor los toma en cuenta porque pues sí, va a ser diseñado para Él. Ahora, la reputación tampoco ahí no tiene nada que ver, sino que va a venir a ser un siervo. Por cierto, los que servimos al Señor no tenemos reputación. El Señor allá en los cielos es el que, mira, de acuerdo a lo que nosotros hagamos aquí, de acuerdo a la obediencia y en la entrega que nosotros tengamos, vamos a ser reconocidos en el cielo. ¿Okay? Un día. ¿Okay? Y esto lo podemos ver con Daniel. ¿Verdad? Por ejemplo, Daniel era bien reconocido en el cielo. Los ángeles le traían el mensaje: tú eres muy amado en los cielos. Esa es una tremenda reputación. Y esa es la reputación que debemos de tener. Que cuando nosotros oremos, cuando nosotros ganemos almas, y cuando nosotros doblemos rodillas, cuando nosotros estemos haciendo algo para el Señor, que el Señor nos permita ser efectivos, ¿verdad? Y no porque la reputación que tenemos aquí reconocida en la tierra, sino porque somos reconocidos allá en el cielo. Y que lo que estamos haciendo aquí en la tierra es reconocido en el cielo. ¿Qué mejor que eso? Amén. Y ahí está, ¿verdad? La reputación que usted y yo necesitamos que desarrollar o desenvolver es que seamos reconocidos en el cielo. Y cuando usted doble rodillas, diga al Señor: ay, viene ya mi hijo a orar. Cállense todos, quiero escuchar qué es lo que necesita. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Verdad? De eso se trata. Que podamos estremecer en el cielo con nuestras oraciones, que podamos estremecer el corazón de Dios cada vez que nosotros imploramos algo al Señor, que podamos mover la mano de Dios para hacer algo por nosotros, porque Él sabe de que lo que estamos haciendo no es para nosotros, pero es para alguien más, o es porque queremos que Dios haga algo milagroso para el beneficio de las almas. Ok, podemos ir más allá en esto, pero espero que haya sido de bendición esto, ¿verdad? Esta enseñanza, y la apliquemos a nuestra vida. Amén. Pasen feliz tarde, Dios me los bendiga.